Bueno, vamos a invitar ahora a la presentación de la ponencia al arquitecto Diego López de Murillas, quien ha desarrollado toda su vida laboral y su vida de proyectista y su vida de profesor en nuestra región. Se tituló como arquitecto en la Universidad Nacional de La Plata y a partir de 1981 al presente ha participado de diversas instancias en las que, como profesional de la arquitectura y como docente y como responsable de una institución, está aún en funciones. Presidente del Colegio de Arquitectos de Neuquén, Regional 1, y 2019 presidente de la Mesa Directiva Provincial del Colegio de Arquitectos de la provincia de Neuquén, además de asesor en concursos provinciales y nacionales de los colegios de arquitectos de diversas provincias, coautor de libros tales como Transformador, ensayo sobre diseño, junto a los arquitectos Alejandro De Lucci y Marcelo Solana, y asociado a la Cátedra de Producción de la Facultad de Arquitectura de la UFLO, jefe de Cátedra de Morfología y Comunicaciones de la Facultad de Arquitectura de la UFLO en nuestra ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro. Todo tuyo, Diego. Bueno, muchas gracias, sobre todo por estar un sábado a la mañana acá. La verdad que fantástico, Juan, tu disertación. No, temo de ser yo ahora el menos copado y estoy asombrado cómo hablan los abogados sin ningún tipo de dibujo ni nada, ¿no? Para nosotros es imposible. Yo voy a mostrar algunos dibujos como Juan Fontana. No dibujo tan bien como él, pero manejo la computadora mejor que él. Es bastante queso para... Lo primero que quería aclarar, que aunque dice Colegio de Arquitectos de Neuquén, esta es mi opinión, y sé que es compartida por muchos colegas, y tampoco nos preocupa toda esa pluralidad de opiniones que podamos tener, sino que al contrario, la impulsamos porque nos enriquece en absolutamente todo sentido. Y quiero decir que esta disertación en realidad está instalada en el optimismo. Soy optimista en este sentido por muchas circunstancias, que inclusive estaba hablando Juan recién. Están los colegas del Colegio de Río Negro con los que los dos impulsamos un pensamiento metropolitano, que no nos separe esa línea ficticia de puntos. Inclusive hemos participado y festejamos y celebramos el DAMI, el desarrollo del área metropolitana del interior. Creemos que inclusive han cambiado cosas y se han modificado cosas, por ejemplo, por parte del Estado provincial, empezar a realizar los concursos, los edificios públicos por concurso, cosa que inclusive debería ser ley, y por un problema de transparencia, de difusión y de esas señales que necesitamos. Nos parece que todo esto es importante fundamentalmente también como docente, porque hay muchos alumnos acá inclusive, y coincido con lo que decían hoy, creo que vienen con otro chip, con otro enfoque, con otra mirada, que en realidad también a mí me entusiasma muchísimo y me llena de esperanza en que esto empiece a cambiar a partir de estos cambios en la sociedad. Y me quería referir a eso, a estos cambios que la licenciada Povedano hoy hablaba inclusive, y que en algunos casos, como en lo urbano, a veces nos dejamos atrapar por paradigmas que nos toman de rehén, y no sé por qué circunstancia hemos logrado generar cambios importantes, como por ejemplo ahora tenemos más de 2 sexos, y lo hemos aceptado todos, puede ser hasta neutro inclusive ahora, y lo hemos aceptado, y hay algunas cosas que no las podemos cambiar. Esos paradigmas nos siguen atrapando, y me voy a referir mucho a la ciudad de Neuquén, por supuesto que es la ciudad en la que vivo, la que más conozco, pero creo que es repetible hacia absolutamente todo el territorio. Las ciudades se convirtieron en un problema de sostenerlo, en un problema económico, en problemas de movilidad, en problemas de infraestructura, en problemas de vivienda y en problemas sociales que existieron siempre. Pero ahora en el 2019 inclusive
no lo hemos podido resolver, como la exclusión, la segregación, la estigmatización de la sociedad. Y pienso que esto es sumamente importante en la sociedad que estamos construyendo. Las ciudades se encontraron con un presupuesto muy corto, con un presupuesto que empezó a ser totalmente escaso y sin ninguna otra estrategia para poder aumentarlo. Y empezaron a surgir fenómenos en esta ciudad que asustaron a los políticos de turno, y acá empezaron a recurrir un poco a los técnicos, todavía sin que tengamos la inserción que deberíamos tener. Esta planificación, que la hemos seguido haciendo, pero de alguna manera el Estado mismo la desinfló. El COPADE aquí en Neuquén no es el COPADE de los tiempos de Ramón Martínez Guarino, el colega que recién habló. Se desinfló mucho ese peso. Empezaron a planificar absolutamente todos, el municipio, educación, cultura, el Estado provincial, el Instituto de la Vivienda planifica. Y toda esa planificación siempre desde un lado unilateral. Empezó a ser casi un rehén político, donde en la mesa se sienta un solo sector, y en esa alternancia política estos planes luego son abandonados con una mirada más lejana que no dura más de los 4 años de gestión. Esta planificación, al no tener todos esos actores sociales en la mesa, se empezó a convertir en totalmente vulnerable, en débil. Y los estados, sobre todo los estados municipales que tienen la urgencia de hacer las cosas, empezaron a encontrar que tenían que salir a tapar agujeros, a cerrar baches, a apagar incendios, y ese hecho de la urgencia empezó a hacer que esta planificación y el desarrollo urbano fueran parches, tipo de acupunturas, y nunca con una mirada integral puesta un poco más allá. Sin embargo, la planificación se volvió un sustento fantástico mediático, tanto como sustentabilidad. Hablamos de planificación y sustentabilidad cuando en realidad poco lo hacemos y no hablamos de los temas que queremos hablar. Tenía estas dos opciones: mostrar todas estas cosas fantásticas que están ocurriendo en Neuquén y que son reales y que creo que son parte de este cambio, y que todos de alguna manera nos sintamos cómodos y fantásticos de que vamos en un buen barco rumbo a ser Ámsterdam dentro de poco. Pero creo que hay otros puntos que nos duelen, que nos deben chocar o que tenemos que mostrar. Por lo menos creo que es lo que tenemos que hacer desde el nuevo rol de las instituciones. Estoy convencido de eso, y obviamente no hablo desde la verdad, sí desde el convencimiento, y con el riesgo de al no ser especialista, quedarme corto con lo que digo. Pero sí, esto me impulsa la pasión que tengo por mi disciplina y por mi ciudad, y que creo que esto tenemos que empezar a marcar esta desigualdad, estas cosas en las que de muchas estrategias, de probar muchísimas cosas, hemos fallado. O sea, hemos fracasado. Y esto lo tenemos que tener claro si queremos construir algo en serio. Partir de eso. Yo quería mostrar un trabajo de una colega, Marimé Martínez, que se llamó Calle Boulevard, que quería mostrar esto visualmente, como hacemos los arquitectos, e inventa una calle que se llamaba Calle Boulevard, que es la Avenida San Juan y la Avenida del Trabajo, donde de punta a punta, de este a oeste, va mostrando, no las puedo mostrar yo en horizontal, se expuso por primera vez aquí, en la Casa de las Leyes, en la legislatura, y que va mostrando toda esta historia hasta que llega a esto, ¿no? Este era el centro, la imagen de arriba, donde trabajamos los arquitectos, y ese otro marrón, pobreza, esa Patagonia marrón, signo de este fracaso que estamos haciendo. ¿Quién interviene allá abajo, no? Y lo llamamos ciudad informal. Creo que no, que es la no ciudad. Y volviendo a eso, los paradigmas que para mí habría que repensar y que tenemos que sentarnos a hablar, provienen, vuelvo a repetir, tomando el riesgo de que sean escasos, por ejemplo, la vivienda y el acceso al suelo urbano.
algo que en todo ese imaginario social es el que define esta pertenencia al lugar, este asentar a tu familia, este echar raíces. Y acá nos ha costado resolverlo. Y algunas cosas que sirvieron en décadas atrás, las seguimos repitiendo con resultados bastante no efectivos, por lo menos, ¿no? En la ciudad básicamente están estas manzanas espontáneas más desorganizadas, más orgánicas, y estas manzanas de plan casi ordenadas de forma castrense, ¿no? Y empezamos a poblar los barrios. Fíjense, Neuquén es una ciudad donde dentro de la ciudad la provincia tiene tierras. La provincia hace ciudad y, urbaniza, porque urbanizar no es hacer ciudad. Lotea, que no es hacer ciudad. Y lotea de una manera bastante, sin pensar, sin por lo menos debatirla, con una lógica de la ciudad pampeana. Fundamentalmente, por ejemplo, estas fotos son Cuenca 15, Cuenca 16 y Cuenca Intermedia, contra el talud de la Barda, con mucha pendiente, donde se tardó más de un año y medio simplemente en emparejar, ¿no? Que me parece una barbaridad llegar a ese territorio, encontrarlo y empezar a aplicar esa lógica de otro lugar, sin entenderlo, con una arquitectura totalmente deshumanizada, donde empieza a generar esa falta de identidad, esa falta de pertenencia, esa no arraigarme al lugar, a mi barrio, ¿no? Estas fotos no son de hace mucho, son de ahora. Y en realidad tampoco es que no estén terminadas, ya están terminadas. El resto Dios dirá. Y esa dificultad, ese monopolio de la tierra por parte del Estado, casi como siguiendo estos viejos componentes de que el hacer viviendas acá y esta pertenencia, y tal, exactamente como lo dijo el doctor, la Nor-Patagonia, el Estado tiene una figura importante en su creación. Esa omnipresencia del Estado en toda la Patagonia, en algunos puntos es necesario que se retrotraiga y que se aleje de eso y que deje paso a nuevas circunstancias o a nuevos actores sociales. Los institutos de la vivienda fueron una herramienta, lo son todavía, que en una ciudad que tiene 48 tomas, con 70.000 viviendas de déficit, sigue generando ciudad en forma horizontal, absolutamente, y con la misma fotocopia que da al norte, al sur, en la esquina, al oeste, en Chosmalal, en San Martín o en Neuquén. A lo sumo le cambian el techo inclinado, nada más. Como dice acá el colega presente, mi amigo Víctor, con el patio es lo que sobra del terreno y la calle también es lo que sobra de toda la distribución matemática, simplemente, sin ninguna espacialidad de esa conformación de estos nuevos loteos. La cuadrícula siempre omnipresente. Y la cuadrícula nos solucionó cosas, sobre todo de eficiencia del uso de las infraestructuras. Deberíamos poner en discusión a lo mejor cuál es la mejor cuadrícula, que me parece que tiene que ver también con el terreno. Pero las cuadrículas chocan una contra otra, dejando vacíos que no sabemos qué hacer y es muy posible que terminemos alambrándolo y poniendo un cartel prohibido pisar el césped o la tierra, porque no creo que vaya. Y así estamos haciendo la ciudad, en la periferia. Y que no es vivienda social, es simplemente un eufemismo que define una situación actual, pero la ciudad tiene que tener esa mixtura social. Hoy o ayer creo que hablábamos que las únicas viviendas sociales como sentido dignas de todo el país son las casas de los porteros de los edificios de Buenos Aires, donde viven gente de otro sector social mezclado absolutamente en otros grupos sociales de la ciudad. El resto es segregación, el resto es exclusión.
Y no podemos generar una sociedad a partir de esos conceptos. Empieza a ser conflictos sociales problemáticos que son costosos de remediar y empieza a generarse esa situación ajena que no es ni rural, ni periférica, ni no urbana. Son los únicos resquicios que empezamos a dejar y no lo pensamos. Por eso me parecía que en vez de mostrar las cosas fantásticas que se han hecho en Neuquén, hablemos también de las 48 tomas que no hemos podido resolver. Otro problema que me parecía a mí que teníamos que ver de otra manera y cambiar es este sentido de crecer horizontalmente y hablar del caos, de lo que significa la ciudad o de la ciudad del 1.000.000 de habitantes. Tenemos 300.000 habitantes. No existe ninguna manzana que tenga más de 5 o 6 edificios de una cantidad de 35 lotes por manzana. O sea que yo con esto puedo demostrar que Neuquén está vacío todavía y es un caos. No quiere decir que seamos Manhattan lleno de edificios. Hay otro tipo de densidades y esas densidades están presentes inclusive como ejemplo acá en Neuquén y a veces no lo ponemos o no lo valorizamos en ese sentido. Este es el amanzanamiento típico de la parte del centro, no lo que mostré antes que hace el Instituto de la Vivienda, que tiene otro amanzanamiento más rectangular. Pero la ciudad se construye también sobre las ciudades. No es generar siempre terreno para lograr que ese otro actor, que es el desarrollador, el inversionista, que tiene que ser parte de la mesa y tiene que ser parte de la planificación, pero no es el que puede dictar las reglas. Muestro acá el barrio Uque Roldán, un barrio que quedó totalmente céntrico, es el primer plan de viviendas de la provincia, está totalmente desvalorizado, vive muy poca gente y con una mala calidad de vida, y de alguna manera se pueden generar planes, otras estrategias de urbanización que empieza a recuperar el 0,0, aumentar a una densidad media con mayor calidad de vida. De hecho, fíjense, en mismo Neuquén Capital, estos son uno de los primeros Fonavi, en la calle Ameguino, entre Buenos Aires y Santa Fe. Yo ni leo de acá, pero vive el triple de gente que podría vivir con la lógica esa del terreno y la casita, con una calidad de vida fantástica. El resto está ocupado todo por verde, es bárbaro. Luego empieza esa especulación también por parte del Estado y están los de la calle Irigoyen, los que conocemos como el complejo vitamínico, los B1, B2, que lo giran a 45 grados y hacen un espacio, por eso le dicen complejo vitamínico. Creo que llegan al B12. Con una centralidad ahí que intenta ser un espacio público, pero no tiene ninguna propuesta, ¿no? Y acá valoro algo que es que lo que hace la arquitectura a veces es proponer funciones, proponer programas a través de lo que yo proyecto y de lo que yo propongo en esos espacios vacíos o en el espacio público común. Estos espacios públicos fueron colonizados con coches, galponcitos, bauleras, etcétera, hasta que viene el tercer punto, que es lo de las calles Catriel y Doctor Abraham, donde ya vino una especulación total, los apretaron totalmente y en el medio son simplemente estacionamientos. No hay patio, los chicos juegan en el estacionamiento y obviamente si ustedes van, no se apropiaron de eso. Nadie lo sintió como propio y empieza a suceder que viven mal y te dicen que esto es malo. Y sin embargo te vas a los primeros que mostré, que es la misma tipología, y están chochos y viven bárbaros. Entonces, ¿qué pasa? La densidad me parece que va de la mano del verdadero concepto de espacio público, de que uno tenga cosas para relacionarse, para vivir, para tener una calidad de vida que te permita el soportar esa densidad en una ciudad. Este es un emprendimiento privado, pero lo quiero mostrar, porque me parece que se podría hacer, de todo el IPF Club en la Olascuaga,
donde vivirían más o menos 100 y pico de personas, también vive el doble, falta un módulo todavía. Vive muchísima más gente y tiene una calidad de vida fantástica. Tienen hasta pileta de natación, cancha de fútbol, canchas de tenis, quinchos. Vos decís, ¿no podemos hacer esto de modo, no sé, en el barrio Buquer Roldán y empezar a generarlo de esto? ¿No podemos pensar romper esos paradigmas de la que la vivienda social es un pequeño rancho mínimo básico? Cuando hablo de espacio público, en definitiva hablo de una cancha de fútbol para que jueguen los chicos, pero no la hacemos. El espacio público es algo que me gusta, por eso lo pongo, es un problema de justicia social. El otro día discutiendo con un funcionario, no con los colegas que están en la planificación del Estado, porque creo y los reivindico que tenemos muy buenos equipos de planificadores en la municipalidad y en la provincia. Lamentablemente, con una total dificultad para que todo ese aporte técnico sea parte de las decisiones políticas. Las decisiones políticas se manejan con otros tiempos y muy pocas veces no tenemos que tomar esto como excusa, sino tenemos que ver qué nos pasa. Pero no nos escuchan. Y me decía que Neuquén, un funcionario político, que Neuquén cubría, no me acuerdo ni el dato de qué porcentaje de espacio público per cápita. Me resultó una pavada eso, ¿no? Es como, o sea, cuantificar el espacio público para lograr, me pareció que es algo muy tonto como una excusa para ponerlo. La otra era, ¿qué hacemos con ese territorio? ¿Cómo pensamos la ciudad en esos márgenes o inserta en esos ríos? No voy a hablar de los ríos, los tomo todos los días y me ducho con ellos. Lo más fantástico de los ríos de acá que yo tomo y que me parece que es bárbaro es el hecho de que esto sea una confluencia de dos ríos, que uno viene del norte y uno del sur, uno con aguas volcánicas y el otro con agua de hielo, ¿no? A mí me parece que ese es un hecho simbólico que nos define como región y como ciudad, y a veces en vez de hablar de el río, que no es el río, son los ríos, son tres los que hay en esta ciudad, Neuquén, Limay y Río Negro, es el hecho ese de ser una confluencia. Me parece que esto es importante, y lo que ponía acá de este territorio es cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad de algo, palabra que también es parte de ese diccionario mediático y políticamente correcto, pero que no cambiamos muchísimas cosas. A esos ríos volcamos los líquidos cloacales y seguimos discutiendo si tenemos que ampliar la planta tronadora o no. Cuenca 15, Cuenca 16, Cuenca Intermedia tienen planta de líquidos de tratamientos cloacales, pero no tienen vertido, si ustedes averiguan. Entonces, ¿dónde va esa agua? Va por el canal Necochea, hasta el arroyo Durán y de ahí al río, empujado por agua limpia que viene de Marimenucos. ¿No nos podríamos plantear otra cosa? Vamos a hacer un rulo infernal acá de una carretera tipo Cacciatore y todavía estamos tirando las cloacas esas por el canal Necochea. A mí me parece que esto me asusta más que lo otro que vamos a hacer. ¿Cómo vamos de tiempo? Mira, me falta como la mitad. Estamos en el horno, amigo. En definitiva, lo que quería hacer de esta sustentabilidad o sostenibilidad, que sustentabilidad no es pensar que todas las casas vamos a tener placas fotovoltaicas y ventiladores arriba de nuestras casas. Es simplemente pensar el arbolado público. Es pensar la construcción de veredas como espacio público que nos define y que nos reúne toda la ciudad. Y fundamentalmente es qué hacemos con ese territorio. Y voy al último punto que ponía, que era este territorio y producción. El petróleo nos va a pasar. La agricultura nos dejó huella, nos dejó todas esas alamedas, esas acequias. El agricultor se afincaba, echaba raíces. El petrolero está de paso mentalmente. Quiere hacer ese dinero y volverse a su lugar de origen, cosa que muchísimas veces no ocurre. La población de Cutralcó puede dar fe de esto,
de que terminaron allí estableciéndose y cuando se dieron cuenta habían perdido mucho tiempo por haber logrado otra ciudad. Tenemos que amigarnos con estas cosas que nos van a pasar sí o sí y ser parte de ese desarrollo. El petróleo tiene toda una parte depredador que la tenemos que de alguna manera, que está presionando, igual que esa urbanización contra las tierras fértiles del valle, que es un tesoro que obviamente tenemos que cuidar y reconvertir en lo que de alguna manera los técnicos nos vayan guiando. Ese petróleo empezó a convivir con la producción, empezó a convivir con las viviendas, las Valentinas, por ejemplo, acá en Neuquén, y empezó esa lucha económica entre los CEOs de las grandes empresas y esa debilidad del Estado gubernamental de no contar con el presupuesto adecuado, empezó a darle pie a todas estas empresas que puedan dictar las reglas, que puedan ponerlo. Y en síntesis, creo que eso es malo. Y lo que quería decir era que estos paradigmas que tenemos que repensar y que tenemos que hacerlo en serio, si no seguimos poniendo parches y nada más que haciendo acupuntura y no teniendo ni un plano ni un plan. Tenemos que tener un plan, pero para que sea un plan de serio hay que hacerlo entre todos. Tenemos que sentar a todos los actores, tenemos que ver absolutamente, los planes estratégicos no los hacen los arquitectos, lo hace la multidisciplina y todos los sectores sociales. Creo que esos eran los puntos que de alguna manera hay que repensar, que los seguimos manejando con las mismas estrategias que hace muchísimo tiempo y creo que esto nos los convierte en muchísimo más débil los productos que nosotros hacemos. Y no puede ser así. Si queremos hacer algo en serio y soñar e imaginar una nueva norpatagónica, creo que lo tenemos que hacer primero viendo nuestras debilidades, conociendo en lo que estamos fracasando, aceptarlo. Esta es la ciudad de la capital de Vaca Muerta. Al sur del río Colorado vivimos el 5% de la población y generamos el 80% de la energía del país. Y somos la provincia que tiene el plan de calefacción con leña más grande del país. Nos dolerá, pero si no nos duele y no nos ponemos a hablar o a pensar de esto, vamos a seguir dando más discursos y no generando un cambio como el que la sociedad se merece. Muchísimas gracias a todos. Bien, vamos a abrir de nuevo el espacio para las preguntas, para las afirmaciones, para las consideraciones de ustedes. Nuevamente les pedimos que cada uno que hable se dé a conocer por su nombre y apellido y si viene de alguna institución o alguna cuestión más de detalle también lo haga. Está abierto el espacio. Hola, buen día. Soy Susana Ibáñez, pertenezco al Centro de Estudios en Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio. Por ahí quería retomar, ¿no? Y más que nada compartir una reflexión de eje densidad y espacio público, ¿no? Que en la ciudad es muy importante el tema del espacio público, este espacio de socialización y de recreación, ¿no? Para todos los pobladores, para todos los residentes, ¿no? Esto del espacio que está abandonado, el espacio que está utilizado por ahí de mala manera, descuidado, o bien esto que están interviniendo y haciendo un espacio que podría ser un espacio natural de recreación, por ejemplo las plazas, que la están convirtiendo en plazas secas, ¿no? Y no dándole identidad, ¿no? a la ciudad, ¿no? a lo que nosotros somos, cómo esa integración del individuo, ¿no? Se puede dar en estos lugares.
no sé, más que nada un pensamiento en voz alta. Sí, mira, coincidimos. Creo que el espacio público, en realidad, en la creación de estas ciudades, me refiero por ahí más a Neuquén, en el sentido que Neuquén tuvo un crecimiento explosivo de la mano de un montón de inversores, cuando el Estado un poco lo larga, simplemente se queda con la generación de viviendas, y la tierra empezó a ser un bien invalorable, y el espacio público es aquel que es de todos y no es de nadie. Entonces era muy difícil de... Yo coincido totalmente, en diciembre del 2017, en la última sesión del Consejo Liberante, antes de Navidad, se desafectaron 87 espacios públicos de la ciudad de Neuquén. 87 espacios públicos que estaban destinados a áreas verdes, que no lo eran, pero algún día lo podrían llegar a ser, y en realidad, al cambiarle el uso, al permitir eso, muchos de ellos ya están siendo desarrollados por inversionistas. Yo creo que esto es complejo, ¿no? Cuando te dicen inclusive te sobra mirar el espacio público, Neuquén no le había dado la cara al río, empezó con el paseo de la costa a desarrollar, a tirar algo que está bien, está fantástico eso. Pero no hay una ciudad con más o con menos espacio público. El espacio público sigue siendo, y esto tiene que ver con algo cultural, que los árabes viven en la calle y se relacionan, la calle es el espacio público, ¿no? Y el espacio público también entendido como que pasen cosas, como un programa de propuestas a partir de cosas que generen. Como ejemplo también digo positivo, es el hecho de que el gobierno quiso mantener la ex U9 como espacio público y no dejarse tentar por convertirlo en otra cosa que obviamente genera divisas y billetera mata planificador. Profesor, ¿qué tal? Mi nombre es Marcelo Olmedo, soy profesional de la matrícula y quería comentarle del derecho a la ciudad, porque no es solamente crear casas, que es una necesidad, sino que también a esos barrios que lleguen los servicios, no solamente lo que consume la casa en sí, sino el hospital, el acceso a los servicios, el Estado que esté presente y no que esté solamente móvil y después se va. Y que todas las cosas tienen que estar en el centro. Es decir, ahí, con el ejemplo que dio del cuidador de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que es un ejemplo muy gráfico para decir que cada ciudadano tendría que tener cada acceso. Justamente, hablando de Buenos Aires, es decir, tenés un lado del Libertador, que está de hacer 3, 4 kilómetros para ir al centro de la ciudad, cuando podés cortar con esos ejes comunicadores la distancia. Bueno, y acá en Neuquén no está ajeno a eso, es decir, no hay una planificación sustentable, ni hablamos de factibilidad, tanto hídrica como eléctrica, es decir, hay un montón, es decir, de cosas para mejorar y para debatir, bueno, y bienvenido sea el espacio para poder compartir ideas. Sí, mira, totalmente de acuerdo. Yo también pongo, felicito y celebro, el municipio de Neuquén hizo hace 2 años una ordenanza que es sobre el uso eficiente de la energía en la construcción, y el cual, que yo me imagino que esto terminará siendo de un tiempo en el etiquetado de edificios, y que al poder, nosotros en realidad vendemos energía. Si la tenemos que consumir en lograr esa habitabilidad, producto de muchas cosas. Una de ellas, tenemos la culpa los arquitectos que nos dejamos hipnotizar por un mundo de imágenes actual y por renders totalmente seductores de obras de arquitectura que pertenecen a otro clima y a otro territorio y que después no me alcanzan ni los techos ni los subsuelos para equiparlo y consumir energía, ¿no? Muchos de ellos están acá cerca.
y, por ejemplo, se dedican a la justicia, como el de acá al lado. No digo el nombre, pero sí el apellido. Y me parece que esto es un error totalmente. Fíjate que cuando yo hablo de sustentabilidad, lo mejor es dentro de los indicadores urbanos, que son esos indicadores que nos dicen qué podemos construir, peleamos a alguien que hizo una pieza de más atrás del patio para sus hijos y tiene que pagar multa y compensación urbana. Pero no le exigimos a nadie que me presente los coeficientes térmicos de lo que va a construir, cosa que a mí me posibilitaría vender más energía y no llenar. La ciudad de Neuquén aumenta entre un 12 a un 15% anual el consumo de energía. Es tremendo esto, cada vez enchufamos más cosas. Y es absolutamente cierto y es una energía que va a prosperar sobre las otras. Pero la sustentabilidad viene por eso, coincido, que eso es parte de un plan. Por eso hay que tener un plan. Y sobre la vivienda social, yo coincido, creo que a cualquiera que no tiene casa, si voy y le ofrezco, más allá de Cuenca 16, o ahora allá arriba en la meseta, una casa, está chocho de la vida. Pero vuelvo a decir, estamos segregando, estamos estigmatizando, estamos generando un montón de cosas que son confusas. El decir que hacemos ciudad inclusiva es parte del discurso de absolutamente todos los sectores. Pero mientras tanto mantenemos ordenanzas para que vos puedas hacer, por ejemplo, barrios privados. Los barrios privados que ya están, es un derecho adquirido. Pero esa ordenanza no la podemos tener llegando al 2020. No podemos tener casi como lo que era la bula papal, que si vos pagabas no pecabas. No podemos tener eso que porque más pertenezcas a un sector puedas aislarte, convertirte en otro gueto por motus propio o porque lo podés pagar. El concepto sociedad es de ser socios, de vivir en comunidad, y me parece que esto es súper importante. Escuchaba el otro día un plan que me resultó maravilloso y me resultó lo más tremendo que de la ciudad de Nueva York, cuna del capitalismo más severo, que cobran la recuperación de renta urbana o plusvalía a los desarrolladores en forma de metros cuadrados, a los que hacen vivienda. Y esas viviendas no tiene, el Estado no hace viviendas, Nueva York, sino que utiliza esas, las que cobra a partir de la recuperación de la renta urbana, y pone como una agencia de vivienda social que funciona no en un edificio pomposo, sino en las estaciones del metro, del subte. Y tiene un éxito bárbaro. Yo, si me hubieran contado esto sin decirme el lugar, hubiera creído que era en Moscú, en otro lado, pero jamás en Nueva York. Y nosotros estamos yendo por otro lado totalmente distinto. O sea, seguimos generando desde el Estado esos guetos. Y me parece que no van a sumar a todos esos no nacidos todavía que tenemos que defender, en el que podamos ser una comunidad. Sí, ¿qué tal? Buen día. Ricardo Mari, arquitecto, con unos cuantos años de Municipalidad de Neuquén. Yo coincido muchísimo con lo que estás diciendo vos. Creo que cuando hablas de repensar estrategias, evidentemente la ciudad de Neuquén es un territorio donde hay desde históricamente una lucha en el territorio de las decisiones del gobierno provincial y del gobierno municipal, ¿no? Se reflejan, y parte de lo que vos mostraste es eso. Son compartimentos totalmente estancos que en muy pocos puntos se vinculan, y muchas veces se vinculan en función de la presión que generan la sociedad a través de los entes u organismos o asociaciones que se preocupan justamente por la ciudad. Entonces, me parece a mí que parte de la estrategia es reforzar eso a través de estos canales, porque lo político está hoy
color, mañana otro, después cambia el otro, pero la realidad es que el territorio se sigue ocupando de la misma manera y coincido con vos, es exactamente igual. Yo llegué en 1981 a Neuquén y vi todo ese crecimiento. En parte pude haber tenido responsabilidad a partir del municipio, pero es cierto lo que decís vos también, el técnico está mientras sirve y ayuda al discurso. En cuanto dejó de ayudar al discurso, el técnico molesta. Entonces, creo que es parte de esa realidad, pero entonces hay que asumirla, coincido con vos, para poder ver cómo se modifica. Porque si no, nos equivocamos, creemos que hacemos cosas y queda todo guardado en un libro y nadie lo usa. Entonces, creo que coincido que la universidad o las instituciones, sea cual sea, el área metropolitana, a través de esto que es el DAMI, creo que es también una punta de lanza para pensar no solamente la ciudad en sí misma, sino en la región. Así que me parece que es un elemento muy válido. Gracias, Ricardo. Sé que coincidimos en muchas cosas, creo que vos lo has sufrido. Yo a veces pienso si en esto de repensar o romper paradigmas, por ejemplo, si la planificación o el planeamiento no debería ser autónomo del gobierno de turno. No debería estar totalmente separado y que los ejecutivos lo integren, pero lo integren las instituciones, el resto de sectores, pero que tuviera una autonomía que le permita mantener la honestidad intelectual sobre lo que queremos y la participación absoluta de todos los sectores. Nosotros acá, aprovechando a los colegas que vienen de Buenos Aires, yo el otro día, no sé, tuvimos también una discusión con el Estado y es algo que lo tenemos históricamente. Nosotros estamos contentísimos y creo que la conformación territorial de acá es con gente que vino a otros lados. Mis abuelos también vinieron de otro lado. No defiendo eso de que los nacidos y criados, me parece una estupidez. Mantengo totalmente esa apertura a conformar una nueva sociedad, pero me molesta mucho que todavía sigan existiendo resabios evangelizadores, que nos traen desde otro lado para decir no tienen que hacer esto para ser felices. Podemos y tenemos la capacidad de manejar nuestro territorio. Bienvenidos todos aquellos que quieran aportar, pero me niego a estas soluciones que a veces nos traen enlatadas desde otros lados, fundamentalmente desde Buenos Aires, no porque Buenos Aires sea el malo de la película, sino porque es esa simetría de nuestro país, todo viene de Buenos Aires y como todos saben, Dios está allá. Pero creo que tenemos que defender esa territorialidad, esa identidad, con la mayor apertura posible. Y ahí lo que pienso, si todos estos planeamientos no debería ser autónomo de este poder y que sea vinculante de todos los trabajos que se hacen por separado. La Universidad Nacional del Comahue, está acá Gabriela, ha estado trabajando sobre la ciudad de Neuquén hace 3 o 4 años, o un poquito más. Y en realidad, nombre ella, pero creo que hay muchísimas cosas de instituciones o sectores que piensan la ciudad y que hacen trabajos y aportes valiosísimos, pero que quedan en ese limbo teórico como ejercicio propio y por satisfacción del grupo que lo hizo, y termina perdiéndose ese valor para lo que tenemos que hacer. ¿No tendríamos que ser ese órgano más vinculante de todos? O sea, yo creo que la planificación tiene que ser independiente. Bueno, vamos a dar la posibilidad de una última pregunta. Lo que vamos a hacer después vamos a hacer un break de unos 40 minutos. Al regreso va a exponer el profesor arquitecto Rubén Pesci y luego vamos a abrir a un plenario en el que esperamos participen todos quienes están aquí y que den a conocer sus opiniones sobre los temas desarrollados en la jornada. Así que vamos a pasar a la última pregunta, el cierre de Diego,
y luego vamos a hacer ese break, ¿ok? Bueno, no creí que iba a estar tan en línea mi comentario con la última parte que Diego mencionaba. Traigo un ejemplo reciente de un trabajo propio que estoy siguiendo de hace un año y algo, en un sector de tierra muy cercano a la metrópoli, es Plotier precisamente, es todo el norte de la tierra, toda la tierra al norte del casco actual de Plotier. Se presentó esto como generación enteramente privada, digamos, de desarrollo. Cuando primero me consultaron para desarrollar algo, para lotear, digamos, lo primero que le dije es, hagamos un plan general. Estamos hablando de alrededor de 900 hectáreas, o sea, es toda el área entre Multitrocha y casco urbano. Empezamos a trabajar, después de unos 6 meses de trabajo, se presentó en Plotier y de un par de reuniones que después de mucha gestión pudimos lograr con el área técnica de ellos. Y la verdad es que el eco fue totalmente negativo. O sea, una negación a la planificación, una desidia desde el punto de vista técnico y ni siquiera responder toda la codificación que nosotros presentamos, digamos, aunque fuera en forma negativa, aunque fuera en forma... No hubo ningún tipo de respuesta a toda una generación de trabajo privado y a todo un desarrollo de tierra que no haría más que aportarle, digamos, a la ciudad y al conjunto de la metrópoli una tierra a ser habitada por esta sociedad. Entonces, digo, esto de descentralizar está totalmente ligado a mi opinión. Y realmente, no sé si descentralizar, pero sí centralizar en otro lado. O sea, me parece que el Estado en su intervención no hace más que poner trabas, tanto sea para generar nuevos modelos de espacio urbano, de desarrollo de edificaciones, de nuevas densidades, de otra idea de ciudad, y realmente este ejemplo que les traigo no habla más que de decir tenemos que cambiar. Sí, totalmente, pero bueno, siempre lo que no sabemos resolver o lo prohibimos o lo alambramos o lo negamos, ¿no? Creo que nos ha pasado siempre esto. De hecho, estamos todos chochos levantando las banderas de vaca muerta para todo el país y Añelo es creo que es la vergüenza nacional. No debe haber ciudad en el mundo tan estudiada como Añelo. Tiene planes hechos hasta por los checoslovacos. No sé, todo el mundo hace planes en Añelo. Y vos vas y está cada vez peor. Es surrealista, ¿no? Y me parece que de eso también tenemos que hablar.